Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En alguna oportunidad, cuando estás considerando comprar algo, el vendedor o quizás un amigo empiezan a hablarte sobre este producto o quizás este destino vacacional, lo que sea que estés comprando. Y al oír lo que te dicen, comienzas a pensar cuán maravilloso será esto. Así que compras ese producto o viajas a ese destino para tus vacaciones y lo experimentas, pero descubres algo. Lo que te habían dicho era muy diferente que la experiencia literal, la realidad de esa situación. Bien, esas son cosas que pasan en la vida, pero no debería ser nuestra experiencia al estudiar la palabra de Dios. Y lo que quiero decir es esto. No se nos debería decir algo sobre un pasaje de la Escritura y luego de estudiarlo íntegramente, descubrir que lo que se nos dijo sobre ese pasaje, cuán magnífico, cuán maravilloso, cuán único y especial era, pues no resultó ser así, pues existen muchos otros pasajes como este que dicen la misma cosa. Ese es exactamente el problema que tengo con muchas personas que hablan falsa e incorrectamente sobre la última parte de Isaías, capítulo 19. Iniciamos hace 2 semanas el estudio de este capítulo. Vimos en nuestra primera sesión, estudiamos allí el capítulo 19, del verso 1 al verso 15. Y vimos que, en primer lugar, este capítulo, 2/3 de él por lo menos, nos hablan de juicio, una carga sobre Egipto, donde Dios está juzgando y destruyendo esta nación. Vimos, sin embargo, en nuestra segunda sesión, que fue una introducción a la segunda mitad de este capítulo, vimos y encontramos lo que otros han dicho con respecto a esta profecía, que es un texto único que contiene el milagro más maravilloso en toda la historia. Y nos dicen que se producirá la sanidad en la familia de Abraham, una reunión entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, con los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob, una gran familia feliz. Reconciliación, una historia de lo más fabulosa. El problema es que, como veremos cuando estudiemos esta sección, que eso no es verdad. ¿Es una profecía maravillosa? Claro que lo es. Ella nos confirma y nos revela la fidelidad de Dios, que lo que Dios prometió a Abraham en aquel pacto, Él lo cumplirá. Su reino será establecido. Pero tengamos cuidado. Muchos de los profetas hablaron cosas parecidas. Todos los profetas hablaron de un reino que vendrá y que Dios será fiel para hacerlo realidad, que habrá un juicio que producirá la victoria para el pueblo de Dios. Así que esta profecía de Isaías no es única en su especie, no es más grande ni más sensacional que muchas otras profecías que tratan sobre el mismo tema. Sí, nos habla de unidad, la unidad entre la verdad profética y la realidad. Lo que quiero que hagamos es que abramos nuestras Biblias y vayamos a donde quedamos, Isaías capítulo 19, desde el versículo 16.
Quiero que entendamos algo. He dictado clases en universidades cristianas y seminarios en el pasado, y si se me ordenara asignarle una tarea a un grupo de estudiantes sobre esta sección, este pasaje bíblico, del verso 16 al 25 de Isaías, capítulo 19, lo primero que les diría es que lean en oración exhaustivamente y reiteradamente estos versos. Y luego les preguntaría, ¿qué es lo que se resalta gramaticalmente? ¿Qué resulta único desde el punto de vista del idioma? Y principalmente solo hay una respuesta. Vayan conmigo al verso 16. Este pasaje del verso 16 al 25 se inicia con la frase Veyom ha-hu, en aquel día. Si tú has leído este pasaje como yo lo hice, exhaustivamente, espero que sepas algo. Y es que esta frase se repite exactamente de la misma manera 6 veces en estos 10 versículos. Eso es significativo. Además, la frase Veyom ha-hu, en aquel día, es una frase importante. Descubrimos que se refiere al juicio de Dios. Y usualmente nos dice que estamos hablando de algo que ocurrirá en los últimos días. El juicio de Dios que dará como resultado el reino. Y ese es ciertamente el resultado aquí, cuando vemos el verso 16, luego el 18, 19, 21, 23 y 24. Todos estos versos que les he dado, en 6 ocasiones encontrarán la expresión Veyom ha-hu. Nos dice que el juicio está siendo proclamado, pero que además habrá un resultado de reino. Bien, regresando a mi pregunta, yo le diría a los estudiantes, ¿qué se destaca aquí en este pasaje? Y espero que ellos respondan Veyom ha-hu, en aquel día, que se repite una y otra vez, 6 veces, en 10 versos. Luego, la segunda pregunta que les haría es, ¿por qué posibles razones se destaca esa frase? Más allá del juicio y más allá de su importancia para los últimos días. Cuando llegamos al final del pasaje, vemos que hay un énfasis en Israel, Egipto y Asiria. Y si le preguntara a la mayoría de los estudiantes de la Biblia, cuando menciono a Egipto, Asiria e Israel, ¿qué viene a sus mentes? Bueno, espero que me respondieran lo siguiente, que Dios le dijo a Abraham, en un pasaje muy importante, Génesis capítulo 15, verso 18, Él le dijo que las fronteras de la tierra, de esa tierra prometida que Él juró darle a Abraham y a sus descendientes, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob y a los hijos de Jacob, esa tierra prometida tiene definida una frontera geográfica. Veamos ese verso rápidamente. Génesis, capítulo 15, verso 18. De nuevo, Génesis 15, versículo 18. Cuando lo leemos, algo se destaca porque comienza, y lo leeré en hebreo. Dice, Veyom ha-hu, espero que lo perciban. La misma frase que vemos aparecer en el capítulo 19 del verso 16 al 25, en 6 oportunidades, Veyom ha-hu, cuando leemos Génesis 15, 18, comienza con las mismas palabras, Veyom ha-hu. Eso vincula estos dos pasajes. Aquí, si lo traducimos, dice simplemente, Génesis 15, 18, en aquel día, el Señor selló un pacto con Abram. Y me dirás, espera, eso significa que ocurrió en aquel día, en el pasado, hace 4,000 años. ¿No es algo futurista? Pero sí lo es. Aquí está la clave de un buen estudio bíblico, porque Veyom ha-hu
aunque también puede referirse a un día en el pasado, esa frase tiene siempre implicaciones hacia los últimos días. Y si lo leemos todo, mire de nuevo el verso 18. En aquel día, el Señor selló un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente, aquí vemos que hay implicaciones para el futuro, a tu simiente o a tu descendencia, le entregaré la tierra, esta tierra. Y literalmente no dice le daré, sino le he dado en tiempo pasado. Dios ya ha tomado una decisión, que a tu descendencia le he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates, Har Parat, el río Éufrates. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Bien, nos habla del pacto de Abraham, que indica que existe un énfasis sobre la tierra. Cualquier persona que enseñe la Biblia y que hable de las profecías de los últimos días, pero no haga énfasis en la importancia de la tierra de Israel en el futuro, para los últimos días, es un falso maestro. Esa tierra es de máxima importancia para Dios, en el pasado, en el presente y especialmente en el futuro. Esa profecía todavía no se ha cumplido. Cuando Dios le dice, yo he hecho un pacto con Abraham, que a tu simiente, y hay una conexión entre esa simiente y el Mesías, es decir, con el pueblo del Mesías, les he dado esta tierra, la tierra que va desde el río en Egipto, que en mi opinión se trata del río Nilo, recorriendo todo el camino hasta el gran río, el río Éufrates, que se encontraba en el imperio de Asiria. Así que vemos las fronteras de la tierra desde un punto de vista de reino, desde la promesa del pacto abrahámico. Las fronteras de Israel serían desde Egipto hasta Asiria. Esto es muy importante. ¿Se cumplió ya esta profecía? No. ¿Se cumplirá? Sí, y lo sabemos porque Dios lo ha prometido. En Isaías se habla del cumplimiento de esta promesa. ¿Son grandes noticias? Claro que sí. ¿Sorprendentes? No, ya Dios lo había anunciado. Aquí solamente vemos a Isaías confirmar que una vez más Dios no ha cambiado sus planes, no ha olvidado sus obligaciones de pacto. Dios lo hará. ¿Cómo lo hará? Sigue leyendo. De vuelta al capítulo 19, verso 16 de Isaías. En aquel día, Egipto será como mujeres. ¿De qué habla aquí? Bien, dice mujeres y luego hace énfasis en miedo y temblor. La mayoría de las mujeres son más fáciles de asustar que los hombres. Así que dice, en aquel día, Egipto será como mujeres, temblando y con miedo. ¿Por qué razón? Debido a que el Señor de los ejércitos moverá o agitará su mano, la mano del Señor de los ejércitos, que Él agitará contra ellos. Esto es simplemente una manera de decir que Dios está agitando su mano y la implicación es de manera amenazante. Esto va de la mano con lo que se anunció de que vendría juicio y destrucción contra Egipto. Ahora está alistándose su realización. Verso 17. Leemos. Y la tierra, esto se refiere a la superficie o al terreno, Adamá, la tierra de Judá, será para Egipto como un terror. Literalmente dice que el suelo de Judá se convertirá en un terror para Egipto. ¿Por qué razón? Porque Egipto verá a Dios moviéndose para librar a Israel, para guardar su pacto con Israel y en consecuencia para juzgar a los enemigos de Israel.
Inicialmente, incluso en los últimos días y especialmente Egipto, por un periodo de tiempo, será enemigo de Israel. Por lo tanto, Dios está proclamando juicio como lo vimos en los primeros 15 versos. Eso continúa igual. Una vez más, la tierra de Judá se convertirá en terror para Egipto. Y todo aquel que la recuerde, todo el que haga mención de Judá, producirá terror, causará pánico entre los habitantes de Egipto. Dice que él temerá, se refiere a Egipto, debido al consejo del Señor de los ejércitos. Vemos que Dios está siendo referido como el Señor de los ejércitos, y su consejo, esto es lo que Él ha proclamado, esta palabra en este contexto es un sinónimo de profecía. El consejo de Dios quiere decir lo que Él ha proclamado que sucederá. Y ahora hay evidencia de que esto pasará. Por esa razón los egipcios están llenos de miedo y temblando, debido a su consejo o por causa del consejo que Él acordó sobre aquel. ¿De qué se trata? De este juicio sobre Egipto. Pasemos al verso 18. Segunda vez que lo leemos, Veyom Jahu, en aquel día. Insisto, el juicio de Dios está cayendo. Es una referencia contextual al fin de los tiempos. En aquel día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto, y hay algo especial en cuanto a estas 5 ciudades. Dice que hablan el idioma de Canaán o Canaán. Bien, la mayoría de los comentaristas rabínicos clasifican este idioma de Canaán como el idioma hebreo. Y no tengo problemas con eso. Pero el término Canaán proviene del término hebreo lejikaná, que significa someterse. Significa reconocer una autoridad y responder adecuadamente. En primer lugar, esto es lo que estas 5 ciudades estarán haciendo. Ellas reconocerán la autoridad de Dios, del Dios de Israel, y jurarán, es decir, harán juramento delante del Señor de los ejércitos. Lo harán en medio de, ¿qué? Dice aquí, una ciudad de destrucción. Algunas traducciones dicen, de hecho, cerca de 1/3 de las versiones en inglés dicen ciudad del sol, pero eso es incorrecto. Es simplemente Jerez, que significa destrucción, como muchas otras versiones lo traducen correctamente. Ciudad de destrucción será llamada una, y la implicación es la siguiente. Si ellos se someten a Dios, serán destruidos. Son los egipcios amenazando a estas 5 ciudades. Si alguna de ustedes hace esto, será destruida. Así que hay persecución y hay amenazas contra estas 5 ciudades que quieren someterse al Señor. Pasemos ahora al verso 19. El tercer Veyom Jahu está aquí. En aquel día habrá un altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo? Bueno, un altar implica sacrificio. Significa que en el centro de Egipto habrá quienes querrán ofrecerse, someterse, vivir como un sacrificio para Dios. Un altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto. Y también un pilar. Esto habla de una estructura sagrada, santa, en la frontera para el Señor. Entonces, estará en medio de la ciudad o del país y también en la frontera, presumiblemente en la frontera entre Egipto e Israel. Allí habrá una estructura que testifica a un remanente de Egipto,
que quiere someterse, que quiere adorar, que quiere ser parte del pueblo del pacto de Dios. Verso 20. Y acontecerá que será por señal, y recuerden, esta palabra señal, ot, habla de algo que es milagroso y que solo Dios puede hacer. Y busca decirnos que esto habla de que Dios milagrosamente redimirá a un remanente de Egipto, que ellos van a responder. Así que hay una señal y, además, testimonio. Cuando Dios obra milagrosamente en la vida de una persona, hay un resultado visible. Esa persona da testimonio. Así que vemos una experiencia normativa. Dios se mueve para redimir a este remanente en Egipto. Y noten que habla de 5 ciudades. El 5 es un número que significa algo incompleto, lo que implica que no todo Egipto, sino un remanente, será el que tome esta decisión. Entonces, verso 20. Será por señal milagrosa y por testimonio ante el Señor de los ejércitos, ante Él, o por causa de Él, en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor. ¿Por qué razón? Por causa de sus opresores. Esto habla de alguien que genera estrés o ansiedad en otra persona. Así que estos que están testificando, al igual que pasará en todo lugar del mundo en los últimos días, serán perseguidos por su fe. Pero noten la fidelidad de Dios. Verso 20, en su segunda parte. Ellos clamarán ante el Señor por causa de sus opresores, de quienes los afligen, y Él les enviará, ¿quién? Dios. Dios les enviará Moshiach. Si saben algo de hebreo, probablemente sepan que Moshiach proviene de la misma raíz que el nombre de Yeshua, Jesús, que es la misma raíz para el término salvación. Entonces, el significado del término es Salvador. Moshiach es aquel que salva. Entonces, ¿qué hará Él? Debido a la fidelidad y al testimonio de este remanente, debido a que ese día le pertenece a Él, ¿qué hará Dios? En medio de la persecución dice que Él enviará para ellos a un Salvador, que es poderoso y que los salvará. Esto es para un remanente. Recuerden, el énfasis está sobre estas 5 ciudades, lo que deja claro que no será todo Egipto, no existen salvaciones nacionales, sino que nos habla simplemente de un remanente. Verso 21. Y el Señor será conocido para Egipto, y Egipto conocerá al Señor. Entonces el Señor será conocido en Egipto, y Egipto conocerá al Señor. Así que el Señor conocerá a Egipto y Egipto conocerá al Señor. ¿Cuándo? Beyom Jahu. 4ª vez que vemos esta frase. Y noten que esto es gracias a un Salvador, gracias a su poderosa obra al salvarles. Ellos llegarán al conocimiento experiencial de Dios. Cuando vemos el verso 21, el Señor es conocido para Egipto. Este término para conocer no es un concepto cognitivo, sino está basado en la experiencia. Ellos experimentarán al Señor en aquel día. Y luego encontramos, segunda parte del verso 21, y ellos servirán, harán sacrificio y ofrenda, y un voto pagarán al Señor, y lo pagarán por completo. ¿Esto habla de qué? Que luego de haber sido salvos y experimentar a Dios, querrán hacer sacrificios y ofrendas ante Él. Y vemos aquí que habrá un compromiso, un voto que cumplirán. Ellos harán un voto y cumplirán lo que han prometido. Esto nos habla de la fidelidad de ese remanente de Egipto, que ellos tendrán la experiencia correcta, el testimonio correcto. Verso 22. Y el Señor en medio de su liberación, ¿qué hará? El Señor golpeará
Y esto significa que golpeará con una plaga a Egipto. Los herirá, los golpeará, pero también habrá sanidad, y ellos regresarán al Señor. Y el Señor será clemente con ellos y los sanará. Esto es para ese remanente. Ellos experimentarán una influencia mayor a la de ellos mismos, y ese remanente crecerá, lo cual sucederá debido a que Dios los habrá golpeado, y eso generará arrepentimiento. Él sanará esa tierra y producirá un cambio. ¿Qué provocará esto? Verso 23. La quinta vez que encontramos Beyom Jajú. Ahora estamos llegando a los últimos 3 versos. Esos versos clave de los que hablamos en nuestra lección anterior, que era la introducción al final de Isaías 19. Allí vimos que estos 3 versículos son enfatizados por el predicador Mike Bickle, quien publicó declaraciones muy audaces en cuanto a esto. Leamos lo que estos versos dicen literalmente para ver si confirman sus conjeturas. Verso 23. En aquel día habrá Mezila, un camino. Esto habla de una calzada. Es la misma palabra que usamos para un corredor, digamos, en un aeropuerto. Y este es el punto. Es un término que normalmente usamos con el fin de conectar 2 lugares diferentes. Se usa también en Isaías, y lo veremos más adelante, cuando se habla de una carretera hacia el Señor, por la que los justos, los redimidos, transitarán. Se trata de llegar a Él. Es una frase de unificación. Este término simplemente significa camino o carretera pavimentada, pero cuando lo vemos en contexto nos habla de llegar a un lugar. Verso 23. En aquel día habrá un camino desde Egipto hasta Asiria. Esta es la primera vez que Asiria es mencionada. Y el énfasis aquí no está en el pueblo, sino en el área geográfica, desde Egipto en el sur hasta Asiria en el norte. Esto une ambos puntos. ¿Por qué? Bien, recuerden, Beyom Jajú, una y otra vez. Y cuando vemos las promesas de pacto para con Abraham y sus descendientes, eso nos habla del futuro. A pesar de que fue en el pasado cuando Dios las proclamó, su cumplimiento está en el futuro. ¿Cuándo? En medio de su juicio. Y ese juicio dará a luz a una Israel más grandiosa, que incluirá partes de Egipto y partes de Asiria. Tal como se nos ha dicho en Génesis capítulo 15, verso 18. De nuevo, verso 23. Y en aquel día habrá un camino, una calzada, desde Egipto hasta Asiria. Y vendrá Asiria junto a Egipto, y Egipto junto a Asiria. Es decir, que ellos tendrán algo en común. Usarán ese camino para venir. ¿Para venir a dónde? ¿Y con qué fin? Pues aquí vemos que esto es dentro de las fronteras del reino. ¿Y cuál es la característica principal de ese reino? Cuando Dios establezca su reino, será un reino de justicia, santidad y adoración. La adoración será clave en el reino milenial y debería ser el fundamento de nuestras vidas hoy. Pero cuando vemos aquí en el verso 23 dice, y Asiria vendrá con Egipto. Y el término vendrá aquí está en singular, lo que enfatiza la unidad entre esos 2 pueblos que se volverán un solo pueblo. Y Egipto con Asiria. ¿Y qué harán? ¿Cuál es el propósito de este camino? Que ellos adoren. Egipto adorará con Asiria. Es decir, que ellos adorarán al Señor Dios, al Dios de Israel. Ellos vendrán con el propósito de adorar, de servir a Dios.
Entonces Egipto con Asiria servirán, adorarán. Verso 24. Esto es bueno. Nos habla de un cumplimiento, que Dios establecerá un reino y en ese reino, dentro de esta ubicación geográfica, la gente adorará. No habla de una salvación nacional de Egipto, ni una salvación nacional de Asiria. Asiria ni siquiera es un país, es un imperio. El énfasis está en que las fronteras de Israel serán un lugar de adoración, y todo el que esté allí, tanto judío como gentil, adorará al Señor Dios y al Mesías Yeshua. Verso 24. Aquí está por sexta vez. Beyom Jahu. En aquel día, Israel será un Shlishiyah, que significa, es, por así decirlo, un grupo de 3. El número 3 tiene el fin de revelar algo, documentar algo. Y en aquel día, mediante el juicio de Dios que establece una realidad de reino, Israel revelará algo. Y dice aquí que Israel formará un grupo de 3 junto con Egipto y Asiria. ¿Está hablando de los árabes? No, está hablando principalmente sobre el territorio allí. ¿Quiero decir que Dios está en contra del pueblo árabe? Absolutamente no. El deseo de Dios siempre ha sido que Israel sea usado para bendecir a todas las familias de la tierra. Lo que dice aquí simplemente es que la fidelidad de Dios para establecer sus fronteras, como se lo prometió a Abraham, será manifestada. Nos habla de la fidelidad de Dios, de que Dios cumple sus promesas de pacto. Eso es lo que debemos aprender de este verso 24. El juicio de Dios dará como resultado el cumplimiento de sus propósitos de pacto, de sus promesas de pacto entre Israel, que será ensanchada hasta abarcar todo el territorio hasta Egipto, hasta el río de Egipto y el gran río de Asiria, el Éufrates. ¿Y cuál es el propósito de eso? Noten lo que dice. Una bendición estará en medio de la tierra. Esto es importante porque si preguntaras, ¿cuál es el deseo de Dios para este pacto abrahámico? De regreso a Génesis 12, encontrarás que Dios quiere que su pueblo sea una bendición. Así que esta es sólida evidencia textual, evidencia bíblica, de cuál es el tema del pasaje. Dios está prometiendo aquí, está revelando que Dios golpeará a Egipto severamente. Él traerá juicio y destrucción, pero la mayoría de la gente no responderá ante él. Nada de salvaciones nacionales. Asiria se menciona, pero ¿por qué se menciona? Debido a su territorio, sus fronteras. Eso es absolutamente todo lo que se menciona aquí, que será utilizada una calzada entre estos dos lugares. Y cuando pensamos en Egipto y Asiria, obviamente tenemos que pensar en Génesis 15:18, que el reino será un reino de adoración y que la gente viajará dentro de las fronteras de esta tierra prometida para adorar a Dios. ¿Dónde? En Jerusalén. Esa es la clave aquí. ¿Y cuál es la principal característica de este reino? Les he dicho que es un reino de santidad, de justicia, donde la adoración estará siempre presente. Pero todo esto es con el propósito de manifestar la bendición de Dios. Y como dije, cuando ves el pacto abrahámico, descubrirás que dice que a través de ti, hablando de Israel, esta nación que cumple en obediencia y que eventualmente así será, pues es una promesa para los últimos días. Dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De eso estamos hablando aquí, de una bendición para toda familia que sea parte de esta experiencia de reino. Verso 25. En caso de que alguien no haya visto el énfasis de la bendición en el verso 24, aquí se repite. Pasemos al último verso, el 25. Hablando sobre el Señor, dice: a los que el Señor bendecirá, el Señor de los ejércitos bendecirá, diciendo:
bendito mi pueblo, Egipto, la obra de mi mano, Asiria, y mi heredad, Israel. Entonces, a través de la heredad de Israel, Egipto, ¿y qué implica Egipto? Usualmente, en un sentido profético, el término Egipto representa al mundo. Está hablando de Egipto personificando al pueblo de todo el mundo, las naciones, que Dios, a través de la heredad de Israel, bendecirá al pueblo del mundo mediante las promesas de pacto de Dios a Abraham. Y noten que dice, la obra de mi mano, Asiria. Esto habla de cómo Dios toma estos dos lugares que en el pasado fueron enemigos, Egipto y Asiria. Recuerden que Asiria, durante el primer exilio, y debes oír esto con cuidado, en un sentido, Egipto representa al primer exilio, pero el pueblo llegó allí voluntariamente, mas luego fue esclavizado. Lo especial en cuanto al segundo exilio, y esta fue la primera vez que fueron llevados cautivos, es lo que ejecutó Asiria. Y los asirios, si leen en Ezequiel, se nos dice que aquel exilio asirio no terminará sino hasta los últimos días. Y lo que Dios está diciendo cuando declara Mazei Yadid, la obra de mi mano, es que Dios tomará a aquellos que representan la cautividad, aquellos que representan el exilio, y los cambiará para ser, ¿qué? Una bendición. En ninguna parte se nos da una razón válida que justifique la afirmación de que esto se trata de la sanidad del problema en el Medio Oriente entre judíos y árabes, de una manera tan especial. Por supuesto que ese problema se resolverá, pero el problema no es exclusivo de judíos y árabes. Es un problema entre la humanidad y Dios. Israel recibió el pacto para proclamar ese pacto, con el fin de que todas las naciones sean salvas. Todas las personas que se humillen, al final será un remanente, compuesto por quienes se humillen a sí mismos y acepten al Mesías Yeshua por medio del Evangelio. No tomemos esta profecía para hablar de una supuesta reconciliación en la familia de Abraham, alabando a Esaú y a Ismael. La palabra de Dios no hace eso. Dios bendijo a Ismael, pero no vemos aquí que se haga la menor referencia a Ismael, pues nada de eso tiene que ver con esta mención de Asiria. Eso es sacar el texto fuera de su contexto. Ismael fue bendecido en este mundo. Ojalá ese reconocimiento con el que Dios lo bendijo para este mundo, gracias a lo que se convirtió en un hombre poderoso, cause que se someta al Dios de Israel y acepte el plan correcto, que consiste en Israel como pueblo escogido por Dios y que apoye, se una y se someta a los propósitos de Dios. Pero hablar de reconciliación de la familia de Abraham y poner esto en contexto con el mundo árabe, todo eso es tomar un pasaje, arrancarlo de su contexto y agregarle una alta dosis de sensacionalismo para atraer la atención y los clics de la gente en vez de ser fieles al texto. Muy importante que cada persona que se acerca a la palabra de Dios lo haga con el deseo de ser fieles, de demostrar fidelidad a lo que la palabra de Dios dice, y no estirarla más allá aplicando mal las profecías, porque eso no es buena interpretación, sino sensacionalismo. Eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach,
Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.